Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta presentación de resultados, que realmente es un avance, como después os contará el presidente. Va a participar el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y se incorpora también Fernando Mata, que es director financiero. Presidente, buenos días, adelante. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días a todos y bueno, en estas condiciones diferentes a lo habitual, espero que se encuentren todos bien. Muchísimas gracias por participar en esta sesión que tiene como objetivo pues, comentar el avance de resultados de Mapfre durante este primer trimestre y también pues, dar algunos comentarios sobre cómo estamos viviendo la situación del COVID-19 en nuestro grupo. Me refiero a un avance porque los datos definitivos, incluyendo el informe financiero completo, se aprobarán en el Consejo de Administración previsto para el próximo 18 de mayo. Hemos querido, no obstante, dadas las circunstancias, mantener esta convocatoria y darles los datos que no van a variar mucho de aquí al 18 de mayo y que creemos que son importantes. La complejidad del negocio de Mapfre en muchísimos países nos hizo ser prudentes y tratar de tener unos días adicionales para poder presentar los datos financieros completos a lo largo del mes de mayo. Antes de entrar en las cifras, me gustaría comenzar con dos comentarios, ¿no? El primero de ellos es expresar en nombre de Mapfre, en nombre de todos los que trabajamos en este grupo, nuestro cariño, nuestra cercanía, nuestro pésame también con aquellos que están sufriendo, que han sufrido la parte más dura de esta pandemia, aquellos que habéis tenido fallecidos en vuestro entorno. Y también, por supuesto, pues nuestro soporte y nuestra admiración a todo el personal de todos los servicios públicos y privados que están trabajando de una manera prácticamente ejemplar, con escasos descansos, para ayudarnos a los ciudadanos normales a sobrellevar esta difícil situación, especialmente para los profesionales de la salud. Ahora sí me gustaría brevemente hacer algunas referencias, un rápido repaso a lo que ha hecho el grupo en estos casi 2 meses de pandemia en España, aunque sean algunas semanas más, como ahora les comenté. A finales del pasado año, cuando ya la situación de la pandemia era conocida en Asia, y Mapfre pues, tiene operaciones en Asia, tanto Mapfre Reaseguros como la unidad de asistencia, pues ya pusimos en marcha nuestros planes de trabajo, ya anticipábamos que había que ponerse a trabajar con celeridad, que había que establecer planes de prevención y que además el riesgo era alto para que se extendiera a otros países, como así fue. Por eso en todos los países donde Mapfre opera hemos desplegado una actuación coordinada basada en 2 objetivos principales y un compromiso. El primer objetivo, como debe ser, es siempre las personas, pensar en cómo proteger a todos los que nos relacionamos con esta casa. Me refiero a nosotros mismos, los trabajadores, los mediadores, los colaboradores, pero también a los propios clientes. En segundo lugar, garantizar la continuidad del negocio. Era una situación que comenzaba con un avance absolutamente desconocido, en un terreno que no manejábamos, esta situación de bloqueo general de la economía, y había que garantizar esa continuidad de negocio. Y el tercero es el compromiso, es ante todo tratar de ayudar y apoyar al entorno general, a la sociedad, a todas las personas por las difíciles situaciones que se comienzan a vivir y que se van a vivir en los próximos meses. Y hemos mostrado y fortalecido aún más nuestro compromiso empresarial. Con relación al primer objetivo de proteger a las personas, pues en la primera semana teníamos en el mundo ya el 50% de trabajadores trabajando desde sus hogares y en apenas 15 días superamos ya más del 80% para estar prácticamente en estas últimas semanas con más del 93% de toda nuestra gente trabajando desde casa en condiciones de plena operatividad y obviamente en un entorno muy seguro. Solamente han estado trabajando presencialmente aquellas personas muy importantes en muchas tareas que precisan precisamente, que necesitan que su trabajo pues, se desarrolle de manera presencial y que son muy necesitados. Me estoy refiriendo también a las oficinas de seguros. El seguro ha sido declarado en muchísimos países, también en España, un servicio esencial y podemos operar, pero también la asistencia en carretera, también los servicios de salud, los servicios urgentes
de reparación al hogar, que son tan apreciados en estos momentos, y por desgracia, y lamentablemente también, los servicios funerarios. Pero en cualquier caso, todas las tareas han sido desempeñadas con la máxima protección y cuidando a las personas. El segundo aspecto importante, o el segundo objetivo de este plan COVID-19 por parte de Mapfre era, como les decía, garantizar la continuidad del negocio, y lo hemos hecho francamente bien, francamente bien. Las medidas operativas que pusimos en marcha para garantizar la prestación del servicio, priorizando además los servicios esenciales, han funcionado muy bien y no estamos dejando a ningún cliente sin atención. Si es esencial, se le atiende de manera inmediata, y si no lo es, lo posponemos de manera pactada con el cliente. Y en todos los países a la vez está funcionando, como digo, de una manera adecuada. También hemos establecido mecanismos para ayudar a los clientes. Entendemos que todos aquellos que tenían un pequeño negocio, que tenían una empresa, que tenían una actividad, pues estaban comenzando a sufrir con este bloqueo económico, dificultades, y pusimos de manera inmediata, en pocos días, planes de flexibilización, de pago de sus recibos, devoluciones de primas para las pymes y pequeñas empresas, calendarios de pagos diferentes. Para los autónomos, pues activamos un plan para más de 750.000 clientes. Somos la primera aseguradora de este país en aseguramiento de pymes y autónomos, y les estamos descontando de su recibo el importe del periodo correspondiente al bloqueo económico, a la parte de duración del estado de alarma. Para eso, solo en España, insisto, y se está aplicando en muchos países, solo en España estamos hablando de una devolución de más de 60 millones de euros. También hemos activado para proveedores un plan que flexibilice y que les genere una continuidad en sus cobros para que puedan hacer frente a sus pagos. Y me estoy refiriendo a adelantos de fondos de manera inmediata para que pudieran mantener su cadena de compras y poder continuar manteniendo el servicio a aquellos que pudieran, y otros que comienzan ahora en estos días también lo puedan hacer de manera inmediata. Para esto, para proveedores, hemos destinado solo en España más de 55 millones de euros. Y, por supuesto, también estamos activando otro tipo de programas de desarrollo comercial que puedan ayudar a que todos los que trabajan para Mapfre puedan reactivar cuanto antes sus actividades y puedan atender mejor a sus clientes en estos próximos días. Para Mapfre, los autónomos y las pymes han sido, desde el primer día, como hemos manifestado en toda nuestra comunicación interna y externa, han sido nuestra prioridad. El tejido laboral español se basa fundamentalmente en la pervivencia, en la supervivencia de los autónomos, de las pequeñas empresas. Son absolutamente necesarios para que el resto de la sociedad, incluyendo las grandes empresas, podamos realizar nuestra actividad. Y para eso, y por eso, estamos con ellos. Entendemos, y aquí hago también un llamado general a lo que es nuestra actividad, el seguro. El seguro es una solución y es parte de la solución de este problema, y estamos orgullosos de estar colaborando de manera ejemplar. Y el tercer punto de nuestra estrategia era el compromiso social. Una vez que protegimos a las personas y garantizamos la continuidad del negocio, nos hicimos la pregunta de qué más podíamos hacer para ayudar fuera, y para ayudar fuera con la complejidad y la dispersión de negocio en tantos países de Mapfre no era fácil, pero gracias a contar con una fundación que dispone de recursos y con la ayuda y la colaboración de personas de Mapfre y también de colaboradores de otras actividades, pusimos en plan el desarrollo de eso que hemos llamado en nuestro plan de sostenibilidad la parte que nos toca, y ahora efectivamente nos ha tocado mucha parte en este apoyo. Hemos desarrollado un intenso plan social, el mayor de nuestra historia, sin ninguna duda, con una logística y una complejidad enorme, pero con un nivel de éxito y de ejecución brillantes. El primero ha sido el fondo, uno de los importantes, no ha sido el primero en tiempo, pero ha sido de los importantes, ha sido el fondo Mapfre Compromiso Solidario. Con él hemos logrado movilizar 50 millones de euros para la sanidad, en este caso madrileña, y que permitirá que todos esos fondos se inviertan en mejorar la calidad de las herramientas, la protección que necesitan los servicios públicos de salud de la Comunidad de Madrid. Pero también participamos, y felicito a mis colegas, a toda la industria aseguradora de este país, por haber puesto en marcha el Fondo Solidario creado bajo el seno, bajo el amparo de UNESPA, y que permitió crear un seguro de vida y un seguro de hospitalización para todos los profesionales sanitarios de la sanidad pública y también de la privada. Pero tengo que hablar también, como decía, de Fundación Mapfre, ¿no?, que ha desplegado una logística sin precedentes en 27 países de manera simultánea
para comprar material de protección, para comprar respiradores, para montar unidades móviles en hospitales de campaña y en hospitales de instituciones sanitarias públicas y privadas de muchos de estos países, para llegar a acuerdos con fundaciones, para llegar a acuerdos con organismos públicos de todos estos países y tratar de anticiparles y ponerles en sus manos toda esta ayuda que creíamos, y así lo está demostrando el tiempo, que era muy necesaria. Y también, y esta fue la primera medida que anunciamos, nos comprometimos de manera inmediata, y lo hicimos, a donar 5 millones de euros al Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que es uno de los centros, entendemos, más avanzados del mundo en investigación médica y que está en estos momentos trabajando con 150 investigadores en 12 plataformas diferentes relacionadas con el coronavirus. Y bueno, pues también estamos destinando muchísimos más fondos y recursos a tratar de trabajar o colaborar o minimizar el daño que se va a producir, que se está produciendo lamentablemente en temas psicológicos, de apoyo a mayores, de personas desempleadas, también de apoyo a personas y colectivos más vulnerables. En definitiva, un amplio plan de trabajo del cual estamos satisfechos y que va a continuar en tanto lo necesitemos, en tanto lo necesite nuestra sociedad. La respuesta de Mapfre ha sido global, ha sido priorizar las personas, ha sido garantizar la continuidad de negocio y ha sido, sobre todo, y tan importante como lo demás, pues poder contribuir, probablemente de una manera modesta dentro de la gravedad de la situación que hemos estado viviendo, pero sin duda importante y que ha traído bastante consuelo y apoyo a muchas personas, a muchas miles de personas en todo el mundo. Estamos satisfechos e, insisto, creemos que ha sido un primer paso muy importante para mantener además la motivación de nuestra gente. Vayamos ahora con la información ya propia de lo que son estos resultados, este avance de resultados de Mapfre de este primer trimestre. Lo primero que quiero decirles es que es un trimestre ligeramente atípico, y ha sido atípico en cuanto a las circunstancias de la implantación del lockdown, del bloqueo económico derivado del concepto de estado de alarma en España, que en otros países tiene otros nombres, y que ha producido, bueno, pues en el sentido también de la propia expansión de la pandemia, pues efectos diferentes, muy pronto en Asia, después en Europa y algo más tardío en América, con lo cual los efectos económicos se están viendo a finales de marzo y sobre todo se reflejarán también en las operaciones económicas de todas las empresas en el mes de abril y también en España. Por eso esta paralización económica no afecta tanto. Sí somos y hemos recogido, sí tenemos y hemos recogido en nuestros balances pues los impactos de los mercados. Indudablemente el shock de mercados, en la caída de las cotizaciones de las empresas y la situación general de crisis que se ha trasladado de manera global, pues ha afectado y ha producido una contracción del valor de nuestros activos y también una reducción del capital, como luego veremos en la información que Fernando Mata nos presentará. La disminución de actividad económica también ha producido un efecto importante en la venta de seguros, insisto, más en España y en Italia a lo largo del mes de marzo y menos, o en la segunda parte del mes de marzo, en América. Pero ha contraído y se nota, ¿no?, la caída brusca de operaciones, tendiendo prácticamente a la nada, ¿no? Ayer veíamos cómo en el mes de abril se habían vendido en España apenas 900 vehículos, que es lo que se vende en un solo día en nuestro país. Pero en cualquier caso veremos más efectos de esos en el segundo trimestre y tenemos que ser conscientes de las dificultades, de la gravedad de las situaciones que estamos recogiendo. El segundo elemento importante que ha habido en nuestras cuentas en este trimestre ha sido pues algo que pudo pasar bastante desapercibido en el mundo. Es un país pequeñito, muy poblado, bastante desarrollado, que se llama Puerto Rico y que es bastante conocido por nosotros porque es un país donde Mapfre es líder en seguros comerciales y residenciales. En el mes de enero en Puerto Rico hubo un terremoto muy importante, el tercero más importante de su historia, y produjo daños muy relevantes que ha afectado a nuestras cuentas, tanto en el seguro como en el reaseguro y también en la unidad de riesgos globales. El impacto para Mapfre, el impacto neto, ha sido de unos 54 millones de euros distribuidos prácticamente
a partes similares entre la compañía de seguros y el negocio de reaseguros. Y el otro elemento que no queremos dejar, o el otro evento que hubo, que prácticamente se nos ha olvidado y que fue muy importante, fue la famosa tormenta Gloria en España en el mes de enero, que produjo muchas víctimas humanas y también importantísimos daños materiales, y que para Mapfre ha tenido un impacto de unos 14 millones de euros. Además de todo eso, pues podría hablarles del efecto de las monedas, que luego hablaremos, y de otros más relacionados con esta crisis. Solo por la depreciación de las monedas, la caída en primas para Mapfre en este trimestre ha sido de un 3%, dato muy, muy relevante. En cualquier caso, poseemos, como a lo largo de esta presentación veremos, una posición de capital y de balance bastante confortable. Les resumo los principales datos. Las primas decrecieron en este trimestre para Mapfre en el mundo un 4,5%, perdón, insisto, hubiera sido solo de un 1,5% si las monedas hubieran tenido un tipo constante. El ratio combinado del grupo es alto, es de un 100%, y está debido fundamentalmente a la siniestralidad catastrófica que acabo de comentar de la unidad de reaseguro y de Mapfre Global Risks, y también de asistencia por los efectos en el seguro de viajes, también derivados de las muchísimas cancelaciones que ha habido en este trimestre de esta línea, de este producto. En cualquier caso, el ratio combinado de la unidad de seguros, que es la más importante, la mayor de Mapfre, está en un 97,2%, que es un buen ratio. Y el beneficio neto consolidado, el atribuible para Mapfre en este primer trimestre, se ha situado en 127 millones de euros, que sin el efecto de los tipos de cambio hubiera alcanzado 133 millones. Y descontando los efectos catastróficos, los eventos catastróficos que les acabo de comentar, se hubiera situado en 194 millones para estos 3 primeros meses, que hubiera sido incluso un poquito superior al del año pasado. El ROE del grupo, sin tener en cuenta los deterioros de fondo de comercio que hicimos el año pasado, se ha situado en el 7,6%. Y el ratio de solvencia, que luego Fernando Mata detallará más exhaustivamente, se mantiene en niveles similares a los del año pasado. Aquí en esta transparencia, la última por mi parte, tienen pues, los datos por regiones y por unidades de negocio, ¿no? Y ven también la propia distribución de nuestro negocio por áreas geográficas. Bueno, pues yo me gustaría destacar que el beneficio crece de manera recurrente en todas las unidades internacionales. Es magnífico ver cómo LATAM, con Brasil, con LATAM Norte, con LATAM Sur, pues en todas pues el beneficio mejora. Y también en internacional, que partiendo de cifras modestas del año pasado, pues también mejora, destacando de manera importante la mejoría de nuestro negocio en los Estados Unidos, en Norteamérica. Y también destaco los magníficos ratios combinados del negocio asegurador de Mapfre, que se sitúan, insisto y repito, en el 97,2%. La unidad de reseguro, la unidad de Global Risks y la unidad de asistencia son las que presentan en este trimestre pues, resultados inferiores a lo previsto por algunas de las circunstancias que ya les acabo de comentar y otra que les comentará a continuación Fernando, al cual le cedo ahora la palabra. Fernando, por favor. Muchas gracias, Antonio. Buenos días y lo primero quisiera trasladarles a todos ustedes mis mejores deseos de salud en los tiempos que estamos viviendo. En relación con el resultado ajustado que tienen ustedes en la pantalla, normalmente presentamos esos dos niveles. El primero corresponde al resultado de Mapfre si no hubiéramos considerado los siniestros climatológicos y catástrofes naturales a las que ya se ha referido Antonio. Fundamentalmente la tormenta Gloria y el terremoto de Puerto Rico. Con lo cual, el beneficio del primer trimestre, como se ha referido el presidente, pues ascendería aproximadamente a 194,3 millones de euros y lo que supone un aumento del 3,3 respecto a la misma cifra del año anterior. Quisiera hacer un pequeño comentario a las plusvalías, que lo tienen en la parte inferior del cuadro, y en este trimestre hemos hecho plusvalías de inversiones por un importe neto de 38 millones de euros, que es más del doble que el mismo trimestre del año pasado. Fundamentalmente hemos tenido un beneficio extraordinario por la venta de un inmueble en Boston, pero
Lo que sí quisiera destacar es la oportunidad de estas plusvalías, que se han realizado antes del inicio de la crisis y quizás suerte o quizás buena planificación, pero en unas condiciones económicas que les aseguro que no los volveremos a ver en los mercados en los próximos meses. Vamos con la cifra de los fondos propios, que ascienden al 31 de marzo del 2020 a 7.860 millones de euros y reflejan una fuerte disminución de 1.000 millones por efectos de la crisis. No quisiera quitar importancia a esta cifra, esta magnitud del trimestre, tremendamente alta. En mi experiencia personal yo nunca la he visto desde que llevo esta responsabilidad en Mapfre. Pero sí también quisiera relativizar esta caída, y es que prácticamente la cifra que tenemos ahora al final del primer trimestre es la misma que teníamos a finales en diciembre del 2018, que estaba ligeramente inferior a los 8.000 millones de euros. Esto lo que demuestra es la capacidad que tiene nuestra estructura de capital, de fondos propios, de poder absorber impactos derivados de escenarios extremos como son los que estamos viviendo actualmente. Aparte del resultado del periodo y los dividendos de 262 millones que vamos a pagar en el próximo mes de junio, los fondos propios reflejan una caída superior a los 850 millones por factores exógenos, impactos derivados de la crisis de los mercados. Así, la disminución de las plusvalías no realizadas en las inversiones, principalmente por el fuerte desplome de los mercados bursátiles y una ligera subida de los spreads, supone una disminución de los fondos propios de aproximadamente 526 millones de euros. En la parte inferior de la pantalla tienen ustedes el detalle de la evolución de las plusvalías. Les recuerdo, esto siempre neto del efecto fiscal, y lo que es importante, la parte atribuida a los asegurados de productos de ahorro derivado de la contabilidad tácita. Además, le presentamos a la derecha el detalle de Iberia con los 3 tipos de las carteras de vida ahorro. Por último, quisiera referirme, antes lo ha hecho el presidente, al comportamiento de las monedas, y que ha producido también una caída de los fondos propios en este primer trimestre de 328 millones de euros. Lo tienen a la derecha de la pantalla y les presentamos tanto los saldos acumulados como la variación de este primer trimestre y desglosada por monedas. Destacaría, obviamente, las caídas del real brasileño y del peso mexicano, y por el otro lado la fortaleza ya histórica del dólar estadounidense, tanto en sus valores acumulados como en la apreciación que ha tenido en este trimestre. Vamos con el ratio de solvencia. A diciembre del 2019 asciende al 187% y presenta una ligera caída respecto al año anterior. Les recuerdo que son cifras provisionales y de diciembre del 2019. El ratio de solvencia está dentro del rango de tolerancia que ha fijado Mapfre, y les recuerdo que está entre el 175 y el 225%. Les incluimos también el ratio sin las medidas transitorias, y en este caso prácticamente es similar al del año pasado. Teníamos 173 y en el 2019 172. Como ya conocen, los datos de solvencia de final del primer trimestre todavía no los tenemos disponibles. Sin embargo, es importante, ya que los efectos de la crisis se han producido en este primer trimestre, echar un vistazo al cuadro que les presentamos en la derecha de las distintas sensibilidades de la evolución de las magnitudes económicas más relevantes. Así, la caída son siempre análisis de sensibilidad individuales. De alguna forma no se pueden agregar porque en la fórmula de solvencia tienen otro resultado. Así, una caída, los más relevantes son una caída de los mercados de renta variable de aproximadamente el 25%, pues supondría una disminución del ratio de solvencia 2 de 7 puntos porcentuales. Y el análisis de sensibilidad que más impactaría en nuestra ratio de solvencia 2 sería un aumento de los spreads, tanto corporativos como de deuda soberana, de 50 basis points, puntos porcentuales, y en este caso supondría una caída del ratio de solvencia de aproximadamente el 11,7%. Mi conclusión, y este análisis lo muestra así, es la gran resiliencia que tiene Mapfre para resistir a estos escenarios extremos que tenemos ahora mismo.
Por último, y lo tienen en el cuadro inferior de la derecha, Mapfre tiene en marcha 2 iniciativas relacionadas con cambios regulatorios, aspectos regulatorios de Solvencia II, y que esperamos que una vez que sean aprobados, pues mejoren significativamente nuestra posición de solvencia, y tal como se detalla en la parte del cuadro, que alcanzaríamos en este ratio de solvencia pro forma aproximadamente el 204%. Para concluir, quisiera realizar unos breves comentarios sobre nuestra cartera de inversión, que, como ya he mencionado, ha tenido una caída de valor tanto por la disminución de las plusvalías no realizadas y también por el efecto de las monedas al convertir los países emergentes a euros. La composición de la cartera por tipos de activos es muy similar a periodos anteriores, teniendo enorme importancia, como ha sido en otros trimestres, la posición en renta fija de gobiernos, y que aproximadamente es el 55,9% del total de nuestra cartera. Por estados, lo más importante es la deuda de España, con 17,6 billones, 17.600 millones de euros, seguida de Italia con 2.800 millones de euros. Quisiera resaltar, normalmente no lo hacemos en estos trimestres, pero en el actual contexto, nuestra fuerte posición de tesorería, y que alcanza los 2.700 millones de euros. Esto no es más que el fruto que tiene Mapfre, el interés en mantener una posición fuerte en liquidez. En la parte de la derecha tienen ustedes datos de la cartera de renta fija, de las unidades más relevantes, e incluimos la rentabilidad contable que, como pueden ver, para los negocios fundamentalmente de Iberia y de Mapfre Re, todavía tenemos un diferencial positivo muy importante respecto a la rentabilidad de mercado. Además, en la parte inferior tienen información de la cartera de renta fija de otras regiones significativas en las que, como pueden ver, los tipos de interés, la rentabilidad contable es bastante superior a la que tenemos ahora mismo en el entorno europeo. Por mi parte, nada más. Le paso la palabra a Antonio para las conclusiones finales. Muchísimas gracias, Fernando. Para finalizar, y antes de atender a sus preguntas, me gustaría concretar algunas ideas. Mapfre es una compañía solvente. Como han visto, tenemos un balance sano que está bastante bien gestionado, incluso en estas circunstancias excepcionales. Pero me gustaría mandar un fuerte mensaje de prudencia en estos momentos. No debemos lanzar las campanas al vuelo. Hay que trabajar en los próximos meses, quizás en los próximos años, con mucha más prudencia y con mucho más cuidado. Estamos y esperamos estar en la salida de la crisis sanitaria, pero estamos en los comienzos, en las puertas de una crisis económica de una magnitud todavía desconocida, donde podemos hacer análisis y concretar algunos rangos de decrecimiento de la actividad, pero es la primera vez a lo que nos enfrentamos con una crisis global de esta magnitud, y todas las empresas, insisto, debemos moderar nuestras expectativas y ser bastante prudentes, a pesar de que las cifras que estamos presentando pues sean razonablemente buenas. El negocio de seguros, como han visto, ha mejorado su resultado en torno a un 10%. El negocio de reaseguro va a tener un año complicado, sin duda. El punto de partida ya no está siendo bueno debido a la ocurrencia de esta catástrofe en Puerto Rico, y además queda todo el año por delante, donde puede haber otros eventos de verano o de invierno, aparte de situaciones o potenciales efectos derivadas de la situación económica y del propio coronavirus. La caída de la actividad económica afectaría también al propio desarrollo comercial y técnico del negocio de reaseguros. La posición de capital y de solvencia de Mapfre siguen siendo, a pesar de todo, excelente, y nuestra fuerte exposición a la deuda soberana pues también limita el riesgo de tipos de interés y de crédito. También la flexibilidad financiera a la que hacía referencia Fernando Mata, con la enorme liquidez que tenemos en nuestros activos y la buena o excelente posición de tesorería, es relevante y nos va a ayudar en estos momentos. Y además tenemos líneas de créditos disponibles que permiten que ninguna compañía de Mapfre en el mundo vaya a tener problemas de liquidez alguna. Es decir, que tenemos una posición
bastante cómoda en relación a esa liquidez y eso pues, nos permite cumplir con el acuerdo que la Junta General de Accionistas tomó el día 13 de marzo, antes de la declaración de estado de alerta, referido al pago del dividendo complementario correspondiente al año 2019. Por otro lado, recalco y remarco lo importante es que no hemos parado ni un minuto en ninguna parte del mundo en nuestras operaciones y además ya estamos preparando, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, pues el plan de vuelta al trabajo. Realmente nunca nos hemos ido y hemos estado trabajando desde nuestras casas. Me refiero al plan de vuelta físico, donde determinadas áreas, personas con distintas responsabilidades irán accediendo de manera gradual, de manera progresiva, a su puesto físico, priorizando, obviamente, la salud, la protección de las personas, como hemos hecho hasta ahora, y siguiendo los más rigurosos protocolos médicos y de seguridad, con un calendario que además estará acorde con lo que determinen las autoridades de cada país. Estamos extremando aún más esa prudencia. Si ya lo hicimos en el inicio de la crisis, ahora lo haremos con mayor motivo. Y, sobre todo, tenemos que garantizar también que el negocio pueda seguir funcionando, porque la sociedad en estos momentos precisa de que el negocio, la actividad económica, la actividad comercial, el comercio, la industria y los servicios continúen operando, aunque sea de manera lenta y progresiva. En cuanto a Mapfre, continuamos con una posición financiera muy sólida, con una buena flexibilidad financiera y con una situación de liquidez que nos va a permitir abordar estos tiempos complicados con cierto nivel de tranquilidad, no exenta de precauciones también. Como ha indicado Fernando Mata, nuestro compromiso de dividendo con relación al año 2020 ha sido pospuesto. El Consejo de Administración decidirá a finales de año, siguiendo las recomendaciones del supervisor español y también de IOPA, decidirá a final de año en función de la evolución de la situación, qué es lo que corresponde realizar con este dividendo correspondiente al año 20, el dividendo a cuenta que tradicionalmente se decidía en estas fechas, y no lo haremos hasta que no tengamos con más claridad el escenario macro y las proyecciones más adecuadas para hacerlo. Y anticipándome ya acabando a sus preguntas, les diré que este escenario financiero y de mercados que estamos viviendo ha producido una volatilidad sin referencias y una caída tan abrupta de la actividad económica de la cual no teníamos experiencia alguna y, sobre todo, pues desactivando toda la actividad económica y produciendo una enorme incertidumbre. Y, obviamente, cualquier indicador que se dé en estos momentos pues, no va más allá de lo que es un análisis con distintos escenarios y que podría indudablemente presentar situaciones peores. Mapfre Economics, nuestro servicio de estudio, también ha hecho públicas sus estimaciones y, como comprenderán, con escenarios y rangos medios, pues ya avisa de una caída de la actividad general del PIB en España que podría estar entre el 6 y casi el 11%, aunque podría haber, insisto, escenarios más pesimistas, dependiendo de cuánto tiempo continúe el bloqueo económico y la capacidad que tengamos como país y como economía de recuperarnos. Pero en Mapfre, insisto, no hemos parado. La actividad económica se ha ralentizado, pero hemos seguido cuidando a nuestros clientes, hemos seguido trabajando y mejorando nuestra propia cercanía y tratando de estar cerca de ellos. Solo les doy un dato, y es que durante el tiempo que llevamos de estado de alarma hemos atendido de media unos 20.000 siniestros por semana esenciales y tenemos más de 300.000 que no lo son, que están en espera y que podrán comenzar a ser atendidos a partir de la semana que viene. Y damos paso a las preguntas. Muy bien, gracias, presidente. Vamos con las preguntas, tenemos unas cuantas. Rafael Sierra, de segurosnews.com, pregunta: en algunos ramos, como en autos, está cayendo mucho la siniestralidad, mientras que en otros, como decesos o vida a riesgo, está aumentando con fuerza. ¿Cómo van a afectar estos movimientos en los próximos meses a la política tarifaria de las pólizas de Mapfre? Pregunta también: ¿veremos fuertes cambios en los precios de las primas en renovaciones y ofertas de nueva producción? Gracias, Rafael. Es cierto, en cierta manera, lo que comenta, ¿no? Y efectivamente, pues ahora hay una descompensación, una falta de balance entre unos ramos y otros,
pero esperamos que se produzca una normalización y que efectivamente, frente a una caída real ahora de la frecuencia y por lo tanto de la siniestralidad en el ramo de autos, se produzca un repunte en los siguientes meses. Y estamos viendo otros ramos como decesos o vida a riesgo que se pueda reducir en el tiempo. Ahora han subido, como lo han subido también los siniestros de hogar, los que hemos podido atender y los que he dicho que se han ido acumulando, que no son esenciales, pero que hay que comenzar a reparar próximamente y que ya son más de 300.000 en estos meses. Decir que la siniestralidad ha caído por un cierre de 2 meses es una conclusión de una foto estática de estas 2 semanas, que es real, pero la fotografía hay que verla de manera dinámica y lo único que está pasando en estos momentos es que esa siniestralidad se ha pospuesto en su mayor parte y a lo largo de los próximos meses es de esperar que se pueda ir aplanando y que, bueno, pues obviamente si observamos esa reducción en el periodo que precisamos tener una vez haya pasado esta primera fase de la crisis, pues la propia tarifa tiene mecanismos de revisión que harán posible que de manera personalizada para cada cliente pues esos precios se vayan ajustando. Pero todavía es pronto para determinar esos cambios. Gracias. Pregunta David Leonor, del BDS. Hace 2 preguntas. En la primera coincide también con Óscar Jiménez, del Confidencial. ¿Por qué se ha optado por mantener el dividendo complementario de 2019 pese a las recomendaciones de los supervisores, tanto españoles como europeos? La segunda pregunta de David Leonor es ¿en qué medida se está viendo afectada la posición de capital del grupo con la crisis actual? Sí, dejaré la segunda para que la conteste Fernando. Sobre la primera, pues en cierta manera lo he indicado. Mapfre celebró su Junta General de Accionistas el día 13 de marzo, 2 días antes de la entrada en vigor del estado de alerta en España y mucho antes de que EIOPA y, por supuesto, el supervisor de seguros recomendara, la DGS, recomendara en España la revisión de las políticas de dividendos. No tenemos problema de liquidez ni de balance, como hemos comentado, y el dividendo fue aprobado por esa Junta General y será pagado el dividendo correspondiente al año 19 el 25 de junio, el dividendo complementario. Respecto al dividendo del 2020, como hemos indicado Fernando y yo, pues la decisión al respecto, siguiendo las recomendaciones del supervisor, se ha pospuesto. Fernando. Sí, gracias, Antonio. Pues como hemos comentado en la presentación, hay 2 factores exógenos que son los que nos están afectando a la posición de capital, tanto las diferencias de conversión como la valoración de nuestros activos. La verdad es que estamos viendo enorme volatilidad y esos 850 millones que nos habían impactado en este primer trimestre, pues hemos visto cómo se han revertido en una parte importante a lo largo del mes de abril. Pero de nuevo ha vuelto a la volatilidad y en el mes de enero casi hemos perdido pues, lo que habíamos en bolsa, lo que habíamos recuperado en el mes de abril. Es decir, a lo largo de los siguientes trimestres y mientras mantengamos estas incertidumbres sociopolíticas, pues vamos a tener volatilidad en los mercados. En la medida en la que suspendemos de alguna forma la decisión del dividendo, no nos afecta a los fondos propios, pero sí al capital de solvencia, porque trimestralmente deberíamos de traer del capital de solvencia las expectativas de dividendos. Quiere decir que ni el primer trimestre ni en el segundo, hasta que no tomemos la decisión, no habrá un importe minorando sobre las expectativas de dividendos del 2020. Gracias, Fernando. Pregunta también David Leonor, del BDS. ¿Se ha planteado su grupo una revisión de los objetivos financieros para este año a consecuencia de la pandemia, como han hecho otras aseguradoras globales? ¿Cuáles son las previsiones de beneficios, rentabilidad e ingresos para 2020? David, Mapfre en la Junta General de Accionistas celebrada el día 13 de marzo ya estableció los que eran sus objetivos, la revisión realmente de sus objetivos dentro del plan trienal 2018-2021 que está 2019-2021 que está en vigor. Ese plan fue revisado antes de conocer las condiciones y el impacto de todo el desarrollo de la crisis derivada del COVID-19. Por eso, en la propia Junta General, a las puertas del inicio del estado de alarma, comunicamos esos objetivos y además advertí a los accionistas de que eran objetivos que estaban sin revisar de acuerdo a las condiciones que después íbamos a tener en el estado de alerta y en el parón económico. Por eso que nos reservábamos el derecho de poder continuar revisándolos según evolucionaran
las circunstancias. Eran provisionales y que esas revisiones se irían haciendo en función de cómo fuera el impacto económico del parón de las actividades en todo el mundo. Todavía es muy pronto para poder anticipar cualquier otro cambio. Por eso los compromisos establecidos en esa Junta General de marzo se mantienen. Gracias. Manuel Chicote de Aseguranza pregunta, ante la crisis del coronavirus, Mapfre ha hecho caso omiso a sus condicionados excluyentes en sus pólizas de vida y salud y da cobertura. ¿Considera que debe ser una postura sectorial? Manuel, el sector asegurador español ha respondido de manera muy sólida y unido a esta pandemia, primero protegiendo a las personas, como he referido, no solo es una acción de Mapfre, sino que entiendo que ha sido general, sino que también para ayudar a la sociedad en estos momentos. Y ahora no tocaba cuestionar la cobertura de pandemia, que efectivamente en algunos ramos podía estar clarificada y en otros no. No puedo hablar en nombre de otras compañías, pero en nuestra visión, pues lo primero ha sido estar presente, ayudar y no plantear ningún problema y volcarnos con la situación, apoyar a toda la sociedad española. Seguramente para el futuro podrá haber alguna redefinición de estas coberturas y plantear el que puedan comprarse, puedan disponibilizarse coberturas adicionales mucho más claras y adecuadas a las nuevas circunstancias que estamos descubriendo con estas situaciones. Anteriormente apenas la experiencia era escasa y por eso en algunos ramos incluso las definiciones en las pólizas no estaba muy actualizada a estos tiempos y sobre todo a las circunstancias que estamos viviendo ahora. Ahora es muy pronto y tendremos tiempo en la industria aseguradora y reaseguradora mundial para buscar nuevas soluciones que den respuesta y sobre todo protección a los clientes y confianza y tranquilidad. Gracias. Eva Contreras y Asun Hernández de Armijo, Eva Contreras es de Servimedia y Asun de Europa Press, preguntan ¿qué opinión le merecen las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto del COVID-19 y cómo valora el diseño de los planes de desescalada? Lo primero que tengo que decir, Eva y Asun, es que las medidas hay que tomarlas y son las personas y las instituciones responsables que tienen que tomarlas las que tienen la mejor información para poder tomar las decisiones. Todos podemos tener opiniones alternativas o complementarias, seguramente en muchos casos con información sesgada y no completa. Creo que entre todos podemos aportar, y eso es importante siempre, que facilitemos un diálogo para que desde las distintas perspectivas sociales, y empresariales y ciudadanas se aporte valor a las decisiones que el Gobierno va tomando, como entiendo que en parte así se ha hecho, y que se puedan tomar decisiones que sobre todo vayan destinadas a reducir el efecto sanitario, es decir, a reducir las consecuencias de la enfermedad desde el punto de vista de hospitalizados, pero sobre todo desde el punto de vista de fallecidos. El objetivo 0 fallecidos debe ser inmediato y el Gobierno central y los gobiernos regionales tienen que trabajar en esa dirección. El diseño de los planes de desescalada, si uno analiza, y yo lo estaba haciendo esta mañana, qué es lo que se está haciendo en el mundo, en cada país, incluso en cada parte de cada país, hay un plan ligeramente diferente. No hay ninguna unanimidad respecto a cómo hacerlo y lo que hay que hacer, pues claramente debe ir dirigido, primero, a proteger la salud de los ciudadanos y, en segundo lugar, a activar de manera gradual, de manera discreta, pero de manera progresiva y continuada, a reactivar la actividad económica que permita que continúe la incorporación de trabajadores a sus empresas y, sobre todo, pues el recuperar la cadena de cobros y de pagos que permita pues volver a una cierta normalidad. Gracias. Pregunta Pablo Ferrer de Hispanidad. Plantea 3 cuestiones. ¿Habrá reducción de plantilla en Mapfre como consecuencia de esta crisis? Pregunta que si cree que el ingreso mínimo vital que defiende Pablo Iglesias debería ser permanente o solo durante el coronavirus. Y una tercera pregunta, si reanudará Mapfre la expansión internacional tras esta pandemia. Gracias, Pablo. Anunciamos en la primera semana de estado de alerta en España, estado de alarma, que no iba a haber ninguna reducción de plantilla temporal derivada de la crisis. Esa es la respuesta y esa medida continúa en vigor. Respecto a la segunda pregunta sobre el ingreso mínimo vital, no conocemos realmente cuáles son las características completas
de ese ingreso mínimo vital que aparenta estar gestionándose o negociándose todavía antes de su implantación. Lo que sí puedo decir, y que estoy completamente de acuerdo, es que tenemos que ser muy sensibles a todos aquellos que van a pasar más dificultades en los próximos meses. Tenemos que ser conscientes que hay que establecer los planes de ayuda temporales que permitan que las familias más vulnerables, que aquellos que están perdiendo su trabajo o aquellas personas que nunca lo tuvieron y que iban a acceder a él, pues puedan sobrellevar estas circunstancias, estas duras circunstancias, de la mejor manera. Y también hay una vía directa de apoyo a la regeneración del tejido empresarial, y es permitir que las pequeñas empresas y los autónomos puedan cuanto antes activar sus planes de apertura de manera controlada y gradual para que puedan volver a contratar a sus trabajadores. Y con la última pregunta respecto a la expansión internacional, Pablo, pues no está paralizada. La expansión internacional de Mapfre ha seguido activa, nuestras operaciones han seguido todas desarrollándose y creciendo, y lo que sí manifestamos en los últimos meses a los accionistas es que íbamos a ser un poquito más prudentes en el desarrollo de nuevas operaciones, queríamos crecer en todos los mercados donde ya teníamos presencia. Nuestra huella geográfica es suficientemente amplia y profunda en los 5 continentes y que no veíamos necesario abrir nuevas operaciones en países diferentes. Pero respecto a los negocios que ahora gestionamos, por supuesto que queremos seguir expandiéndonos. Gracias. Pregunta Óscar Jiménez del Confidencial: ¿qué impacto está teniendo el coronavirus en el negocio de salud? ¿Cree que habrá demandas al Estado? Óscar, respecto a esta pregunta, lo primero que quiero decir es poner en valor el trabajo enorme, la responsabilidad y las capacidades de la sanidad pública española y también de la privada. Yo creo que con la creación del mando único, que permitió la integración de los recursos sanitarios públicos y privados con una coordinación central, ayudó. Probablemente el pico de contagios ha sido muy superior a lo esperado y la capacidad de control ha sido menor a lo deseable, pero en cualquier caso la actuación conjunta de los servicios públicos, insisto, y también de los privados ha sido buena y en muchos casos ha podido mitigar gran parte del problema al que nos hemos enfrentado. Y las compañías de seguros de salud hemos estado a disposición de las autoridades en todo lo que nos han exigido. Nuestros centros médicos y sus materiales han estado a su disposición y también nuestros propios recursos humanos. Sobre la pregunta de si habrá demandas al Estado no puedo contestarle porque obviamente pues eso dependerá de aquellas personas, instituciones o organizaciones que puedan entender que se han sentido o no agraviadas con la situación, pero no tengo información al respecto. Gracias. También de Óscar Jiménez del Confidencial: ¿ha cambiado el escenario de tipos a largo plazo? ¿Afecta a la cartera de renta fija y a las previsiones de rentabilidad futura? También pregunta qué exposición tienen a los bonos BBB. Fernando, por favor. A ver, es difícil llegar a poder predecir qué va a pasar con los tipos de interés. Hoy el bono alemán vuelve a estar, el bono a 10 años, a negativo en 50 puntos básicos. Nosotros lo que pensamos es que en el escenario normal es que haya cierta estabilidad en los tipos y no se produzca una subida de ellos. Lo que sí, y tal como lo he comentado en la exposición, lo que sí estamos viendo es una subida de spreads tanto en la deuda periférica, fundamentalmente España e Italia, y además en los bonos corporativos. Más importante, de alguna forma, respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es nuestra exposición en bonos BBB? Aproximadamente estamos entre el 20 y el 22, no ha habido grandes cambios, sino la cifra que nosotros manejamos es que más del 90% de nuestros títulos de renta fija tiene rating de investment grade, quiere decir que es BBB o superior. Y esa parte residual del 10% es debido exclusivamente a que operamos entre 8 o 9 países latinoamericanos que no llegan a la BBB y por tanto lo que hacemos es invertir en la deuda local que está en BB. Pero la cartera de renta fija de Mapfre, como ha sido siempre, pues es enormemente solvente. Gracias, Fernando. Pregunta Miguel Mendieta por el seguro de autos. Dice: ¿cuál ha sido la caída de la siniestralidad en España en autos en abril? También pregunta: ¿se plantean descuentos automáticos como están haciendo en Estados Unidos las aseguradoras? Miguel, no hay datos todavía.
como imaginas, respecto a la caída de la siniestralidad en España del ramo de automóviles, y los datos nuestros todavía no son públicos, pero sí conocemos, ¿no? Ayer los medios dabais la información que acabo de indicar de que la caída de matriculaciones está siendo relevante. No tanto el tráfico, que ya comienza a recuperarse y que obviamente según vayan pasando los días y las semanas, pues comenzará a normalizar. Cada vez hay más personas que incluso usaban el transporte público que ahora por necesidad o por opción personal de protección prefieren usar más su propio vehículo. Sobre los descuentos automáticos que plantea Miguel, como dice que se ha hecho en Estados Unidos, no sé qué tipo de descuentos automáticos son esos. Lo que sí puedo referir es que las pólizas en España, y en concreto las pólizas de Mapfre, contienen cláusulas específicas y claras para la revisión de la prima en función del desarrollo de la siniestralidad del cliente. Y esas cláusulas se aplican de manera automática, proporcionando con el sistema bonus descuentos automáticos, tal y como preguntas. Y también, por supuesto, pues se hacen revisiones actuariales en función del desarrollo de la siniestralidad que permitan pues, que la equidad y la suficiencia de la prima sean las adecuadas, atendiendo a la normativa vigente. Gracias. Quedan 3 preguntas. Ana López de F pregunta si disponemos de las primas y el beneficio neto de España y comparativa con el primer trimestre del año anterior. Sí, podremos ampliar más información para el día 18, solo estamos dando el avance que hemos comentado y no está desglosado por países, solo por regiones. El dato de Iberia que hemos comentado es que Iberia ha ganado, Iberia que es España y Portugal, 103 millones, con un 14%, fundamentalmente impactado por las tormentas Glorias, pero también por los menores rendimientos financieros. Y las primas se redujeron en Iberia un 4,4% hasta los 2.415 millones de euros. Gracias. Arantxa Rubio de Funds People pregunta ¿cuál ha sido la evolución del negocio de fondos y pensiones durante el primer trimestre y actualización de cifras de Mapfre Gestión Patrimonial? Bueno, con los datos avanzados lo que podemos comentar es que a pesar de las circunstancias adversas, en este trimestre hemos tenido aportaciones netas positivas, es decir, que ha habido un desarrollo en este sentido del negocio, probablemente menor al que nos hubiera gustado, pero atendiendo a estas circunstancias, pues es un dato relevante. Tenemos una última pregunta de Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto, que pregunta ¿qué van a hacer con los 2.800 millones en deuda italiana si Italia termina fuera de la eurozona? Miguel Ángel, el mayor problema de Mapfre, de las empresas españolas y del país, no sería la deuda pública italiana si esa hipótesis pudiera alguna vez acontecer. No creo que sea así y que, por lo tanto, hay que creer y confiar firmemente en que la Unión Europea va a seguir siendo fuerte y que ningún país, más allá de lo que ya aprobó el Reino Unido con el Brexit, pueda ni deba salir de la eurozona, con lo cual no contemplamos ese escenario en ningún caso. Pues no tenemos más preguntas. Como siempre, a lo largo del día y los días posteriores, si tenéis alguna duda nos llamáis, intentaremos resolverlas. Por mi parte nada más. Fernando, muchas gracias, presidente. Sí, me gustaría pues agradecer vuestra presencia y vuestro interés en estos difíciles momentos. Hay que agradecer que la tecnología nos permite que esto parezca hasta casi normal en estos momentos. Incluso Fernando Mata no estaba presente físicamente aquí con nosotros, manteniendo unos niveles de precaución adecuados, y creo que todo se ha desarrollado normalmente. Insisto en que nuestro interés como ciudadanos y como país debería ser luchar por alcanzar cuanto antes el objetivo cero de víctimas y que podamos ir poco a poco volviendo y cuanto antes a una normalidad razonable, pero que sea normalidad. Muchísimas gracias a todos y buenos días.